Y luego hay un videíto que vamos a ver que ayer lo buscaba y bien interesante. Es un video que recién ha sido colgado el 2019. Tiene información mucho más interesante de lo que el libro inclusive. ¿Ya? Entonces te voy a compartir ya está. Entonces debemos trabajar el reino protista. Y de acuerdo a lo que nosotros conocemos, el reino protista es aquel reino intermedio entre las plantas y los animales. Antes se les incluía como unos animalículos y pequeñas plantas. Lo característico de los organismos que pertenecen a este reino es que son microscópicos, ¿ya? La característica principal es su tamaño. Entonces, el reino protista está formado por organismos unicelulares, eucariotas, y comprende una serie de organismos, mayormente microscópicos y eucariotas. Incluye pues a los protozoarios y a las algas. A los protozoarios y a las algas. ¿Qué características presentan? La mayoría son unicelulares, aunque algunas algas también pueden llegar a ser multicelulares. Pueden ser heterótrofos, es decir, que no fabrican su alimento, o algunos, como las algas, pueden ser autótrofos. La mayoría viven en agua, aunque algunos también pueden vivir en suelos húmedos, incluso dentro del organismo de una persona, porque hay protozoarios parásitos. Todos son eucariotas, es decir, tienen una membrana nuclear. Un protista es cualquier organismo que no sea ni planta, ni animal, ni hongo. Entonces habíamos dicho que hay dos grupos, el reino de los protozoarios y el reino de o el grupo de los protozoarios y el grupo de las algas. Cada uno, chicos, por su característica propia, van a clasificarse o van a subclasificarse. Por ejemplo, los protozoarios se denomina protozoarios o protozoos a un conjunto de microorganismos que hayan en ambientes húmedos o acuáticos y que podrían considerarse como animales microscópicos. Antiguamente se le daba esa característica, animalículos se les llamaba. Su tamaño es microscópico y de forma variada. En su mayoría los protozoos miden entre 10 a 50 micrones, pero algunas especies pueden crecer hasta 1 milímetro o más. Son organismos unicelulares, poseen movilidad propia. Esta movilidad propia permite su clasificación, ya que tienen alguna estructura que les va a permitir un movimiento característico, ¿ya? Entonces, de acuerdo a esa estructura que le permite el movimiento o el desplazamiento, vamos a tener a los sarcodinos o rizopos. Mira, acá he podido encontrar una imagen. Los sarcodinos se mueven a través de pseudópodos. Y yo recuerdo que te dibujaba a ti. ¿Qué cosa hace el pseudópodo? Es la modificación del cuerpo del organismo. Este es su citoplasma y cómo se va modificando de acuerdo a su movimiento. A esta estructura en forma de dedos que se forma se le llaman pseudópodos. Entonces, los sarcodinos o rizópodos se mueven a través de pseudópodos. Un animal característico de este es la ameba. Missy, ¿dónde lo encuentro la ameba? La ameba se encuentra en ambientes contaminados y muchas veces nosotros nos infectamos a través de la ameba, a través de el consumo de alimentos contaminados. ¿Qué produce dentro del organismo? Una desintería. Ya a veces cuando te cae algo mal y te produce pues molestias estomacales, es porque te has contaminado de la ameba. Solamente nos pueden provocar desórdenes intestinales, no están asociados o no tienen mayor complicación. Entonces, los rizópodos o los sarcodinos se caracterizan por su desplazamiento a través de pseudópodos. ¿Qué son pseudópodos? Son modificaciones del citoplasma de la célula. ¿Ya? Ahora,
el grupo de los flagelados. Los flagelados tienen una estructura a manera de látigo, ahí tú lo puedes ver. ¿Esto? Entonces, ese flagelo permite su desplazamiento. Por sus características, podríamos decir que, por ejemplo, no es su caso, por sus características físicas, semejantes a un espermatozoide. ¿Ya? Entonces, los flagelados son células dotadas de uno o más flagelos, que es un nombre de cola que le permite impulsarse, permite su desplazamiento. ¿Ya? Ahora, también tenemos a otro protozoario llamado ciliado. Los ciliados van a tener numerosos pelos. Aquí tú ves, cuando él está en movimiento se ve. Son a manera de pestañas biológicas. Si los flagelos son largos, los flagelos pueden ser 1 o 2. En cambio, los cilios son cortos y numerosos. ¿Ya? Dentro de los organismos ciliados más característicos tenemos el paramecium. ¿Ya? Acá hay 2 paramecium. Acá están en plena conjugación. Y existe otro grupo de protozoarios llamados esporozoos. ¿Qué característica tienen? En este grupo de animales no les caracteriza su tipo de locomoción, sino que estas células se replican. Cuando invaden una célula, se replican rápidamente dentro de ella y libran numerosas esporas. Por eso se llama esporozoo. Este, por ejemplo, es el plasmodium, ¿ya? Y es pues causante de la malaria. Este es un glóbulo blanco, ingresan, infectan, aquí se ve cómo se produce la recombinación genética y cuando ya ha infectado toda la célula libera muchas de ellas. ¿Ya? Entonces eso es lo característico de los esporozoos. Eso es las formas características que van a tener los protozoarios. Entonces, por su movimiento o locomoción, sarcodinos o rizópodos, por pseudópodos, flagelados, a través de flagelos, ciliados, que tienen numerosos pelos, cortos y numerosos. Y acá los esporozoos, porque tienen una reproducción sexual que invaden una célula y dan como producto numerosas esporas. Ahora, habíamos dicho que a los protozoarios también, o dentro de los protozoarios también se encuentran incluidas las algas. Y las algas son organismos vegetales. Antiguamente estaban incluidos dentro del reino Plantae. Estos pueden ser microscópicos o también pueden ser macroscópicos. Su principal característica es que tienen un pigmento fotosintético. Las algas pueden realizar fotosíntesis. Recuerda que la producción de oxígeno, dice que el 70% del oxígeno que se produce en el medio ambiente se produce en ambientes acuáticos, especialmente en el mar. Entonces, las algas van a tener un pigmento fotosintético y no solamente viven en agua salada, también viven en agua dulce, ya como lagos, lagunas, ríos. Entonces, de acuerdo al pigmento que ellos presentan también, tienen un nombre característico. Hay algas verdes. Las algas verdes definitivamente tendrán como pigmento fotosintético al cloroplasto. También son conocidas con el nombre del Phylum Chlorophyta. Phylum Chlorophyta. Entre ellas podemos encontrar unicelulares o también multi o pluricelulares y la mayoría de las algas se desarrollan en agua dulce. Y luego dentro de ellos tenemos especies conocidas como la espirogira y la ulva. A la ulva también se le llama lechuga de río, le dicen. Es como las hojas de la lechuga, pero muy mucosas. Al contacto, si tú quisieras tocarlo, desaparece rápidamente. Definitivamente este tipo de algas hay en ambientes acuáticos, pero limpios, ¿no? En ambientes contaminados ellos ya no permanecen. Así también existen unas algas rojas, y tú puedes ver esto. Seguro que más de una vez tú te has cruzado con una de ellas cuando has ido a la playa. También son conocidas como el Phylum Rhodophytas. Habitualmente son multicelulares, acá tú los puedes ver.
de gran tamaño y cuyo hábitat se desarrolla en aguas marinas oceánicas. Ya ellas son evidentemente marinas. Algunas de las algas rojas más conocidas es el nori, que se utiliza para preparar el sushi. Ya sus propiedades espesantes. Las algas, chicos, tienen esa capacidad de espesar una comida. Es como la harina que se le puede echar, pero la harina no es de origen natural, ya es procesado, ¿no? Entonces, lo característico de todas las algas es poder espesar el alimento que tú comes. Por eso lo utilizan mucho ellos. Luego tenemos las algas pardas, también conocidas con el nombre de Phylum Phaeophyta. Es multicelular, habitan en fondos rocosos a escasa profundidad. Yo sé que con más de una de estas tú te has encontrado. A veces cuando vas a la playa, son laminarias, la especie más característica son laminarias, es como una cinta muy alargada y generalmente cuando nos metemos a la playa salen enredados en nuestros pies, ¿ya? La laminaria, que es exactamente esta, es la más característica de todas. Luego vienen las algas doradas. Estas son conocidas como el Phylum Chrysophytas, pero son pequeñas. Las conocidas acá son las diatomeas. No es que brillan como el oro, pero sí son muy brillantes, ¿ya? Entonces tenemos, para recordar, algas verdes o clorofitas, algas rojas o rhodofitas, algas pardas o phaeophytas, algas doradas o crisofitas. Y estas son las diatomeas que son utilizadas en la fabricación de filtros, pinturas, esmalte. Además son alimento para el zooplancton marino. Siempre se encuentran en gran cantidad. Ahora, las algas contienen gran cantidad de proteínas. Por eso es que se busca mucho que las personas puedan consumir este tipo de alimentos. En el Perú, especialmente en Lima, muy poco se consume este tipo de alimentos. Solamente el cochayuyo, que es un tipo de alga clorofita, podemos consumir de repente con el ceviche. Algunos hacen huevo rebozado con cochayuyo, pero sería bueno y sería recomendable el consumo de este tipo de alimentos, ya que contienen algunas vitaminas y también sales minerales, como el potasio, el magnesio, el zinc, el hierro. Culturas orientales basan mucho su alimentación por el consumo de algas, ¿ya? Son mejor fuente de proteínas que inclusive que las carnes. Entonces, esto es un tanto de teorías que yo te puedo resumir. Ahora voy a pedir que podamos compartir este videíto. Ya me ha gustado mucho porque ayer encontré